Y el título de esta lección, hermanos, es Jeroboam. Yo creo que usted en algún momento habrá escuchado de este rey. La influencia más grande del Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 52, es el texto base sobre el cual vamos nosotros a desarrollar este estudio. Vamos a leerlo, hermanos. Dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Y puse en amarillo la última parte del versículo porque el historiador inspirado repite 14 veces esta misma frase. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Bueno, cuando nosotros miramos un poco la historia en donde vivió Jeroboam, de todos los 19 reyes del norte de Israel, hermanos, se dice que todos anduvieron en el camino de Jeroboam. Anduvieron en el camino de Jeroboam y dice también el texto bíblico y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Es impresionante poder notar nosotros la influencia que este hombre colocó para sus predecesores. 19 reyes, todos los 19 reyes, hermanos, vuelvo y repito, todos los 19 reyes, se dice de ellos, hay un común denominador en todos estos reyes y es que todos anduvieron en el camino de Jeroboam. Y vuelvo y repito, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Por esta razón, Jeroboam es la influencia más grande del Antiguo Testamento. Mientras que algunos hombres viven en la historia por el bien que hicieron, este hombre queda marcado por el mal que hizo. Hasta que llegó la cautividad siria allí en el año 722 por un rey asirio que se llama Tiglat-Pileser. Vamos a mirar desde sus inicios cómo fue que este hombre llegó a ser una influencia negativa para todos los que descendieron después de él, dice ahí el texto. Bueno, Jeroboam era el momento. Juan era el hijo del destino. Vivió en el ocaso del reinado de Salomón. A pesar de todo el esplendor que tenía Salomón, los logros, todo lo que él alcanzó, el rey Salomón estaba destinado a morir en la más oscura de las noches como un apóstata cuyo corazón se volvió de Dios y se convirtió en un corazón idolátrico. Y por haber rechazado Salomón el privilegio y una bendición sin igual, tiene ahora que pagar el precio amargo. El reino sobre el cual él y su padre David habían gobernado como por 80 años sería dividido y entregado a otro. Vamos a leer ahí, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 al 13, estas palabras que se dicen de Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Y dice también el versículo 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El hijo y el sucesor de Salomón se llamaba Roboam, pero Roboam fue un hombre carente de todo juicio. Este hombre fue impulsado por su orgullo. Este hombre tenía un espíritu altanero,
unas malas palabras sin pensar, precipitadas. Y cuando el pueblo le pidió a Roboán que le aliviara las cargas, los fuertes impuestos, lo que este hombre fue incrementarle los impuestos, y lo hizo con arrogancia, con un espíritu altanero y con un sinnúmero de palabras sin sentido y ofensivas. Y esto entonces trajo la rebelión a su nación. Y el líder de esa rebelión es Jeroboam, el hijo de Nabat y de Zerúa, de la tribu de Efraín. Vamos a leer ahí, hermanos, entonces, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 29 hasta el versículo 35. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Bueno, entonces aquí tenemos, hermanos, a Jeroboam recibiendo de Dios entonces estos reinos. Y dice ahí también en el versículo 34 y versículo 35, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por amor, por rey de todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Aquí entonces, hermanos, Jeroboam es el hombre del momento. Está en los periódicos, en los tabloides, en las noticias. Jeroboam sería el rey sobre Israel. Él tendría 10 de las 12 tribus bajo su dominio, su control. Reinaría sobre ellas. Solamente Dios dejó a Judá y a Benjamín, al hijo de Salomón, Roboam. A él se le dio entonces esta promesa divina, y vamos a leerla ahí en Primera de Reyes nuevamente, capítulo 11, versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos e hiciere lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué promesa tan grande? Lo que un rey puede llegar a desear, y lo mejor para un rey, para su gobierno, es que Dios esté con él. Dios iba a estar con Jeroboam. Dice: yo estaré contigo y te edificaré casa firme y te entregaré a Israel para que gobiernes la nación. ¿Qué más podría desear este joven? Tenía todas las razones para ser grande, tenía todas las oportunidades de la vida para ser bueno, para cambiar la sociedad para bien, para ser recordado con honra, para que lo apreciaran las futuras generaciones. Simplemente todo lo que necesitaba hacer era tomar una decisión, una sencilla y única razón, pero muy importante: decidir firmemente seguir el camino del bien y evitar a toda costa lo malo. Pero la historia no es como su promesa de abundancia que Dios le da. Tan pronto, hermanos, como Jeroboam se subió al trono, cometió un error garrafal, trágico. Cuando ocupó la recámara del trono,
le costó su error bastante. Y de acuerdo con las escrituras, Dios, hermanos, recordemos, había puesto su nombre en el monte del templo en Jerusalén. Y no era sino este lugar el único lugar de adoración. Allí tenía que ir todos los judíos, todos los años, varias veces en el año, a llevar los holocaustos, a llevar los sacrificios, a llevar las ofrendas, a adorar al Señor. El único lugar de adoración aceptable y escogido por Dios era en el monte de Sión, donde se encontraba el templo en Jerusalén. El rey Roboán, ignorando este lugar de adoración establecido por Dios e ignorando la promesa que Dios le había dado, pensó que cuando sus naciones o cuando sus tribus, perdón, regresaran a Jerusalén de vez en vez, cada año, a adorar a Dios, sería entonces seguido por la dominación política de su contrincante, que era Roboán. Entonces toma una decisión trágica. Dice ahí, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 26 al 29, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Es posible entonces que esta intención de Jeroboam era que sus becerros de oro simbolizaran nada más y nada menos que a Jehová. Pero estos becerros estaban colocados en sitios estratégicos. La Biblia nos dice que uno fue colocado al norte en Dan y el otro fue colocado en Betel. Y esto, hermanos, lo hizo bajo su propio criterio. Roboán estableció entonces una adoración nueva, unos sacerdotes nuevos, un culto nuevo, y todo se lo inventó él. Y estaba todo este culto hecho y diseñado fuera de los vínculos de los sacerdotes de Aarón o el sacerdocio araónico. La apostasía entonces estaba completa. Era una gran decisión, pero triste y fatal decisión la que comete este rey. Hay entonces aquí, hermanos, un triste contraste. Desde el comienzo de su carrera, Jeroboam fue declarado ser un hombre valiente. Era un hombre joven, tenía una buena edad para gobernar, suficiente tiempo para gobernar bien. 22 años más tarde, al final de su carrera, tanto él como su pueblo estaban tan hundidos en la apostasía y en su pecado, de la cual jamás se recuperaron. Yo cuando leo en Hebreos capítulo 6 que habla de la apostasía y que Pablo dice que algunos que fueron iluminados y que gozaron de muchas bendiciones, y dice que es imposible que una vez hayan sido ellos restaurados. Hay gente, hermanos, cristianos, que se han ido tan lejos en su pecado que su regreso se hace imposible. Jeroboam, entonces, de aquí en adelante, hermanos, se conocería como el hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Jeroboam pudo haber hecho que Israel prosperara, con hombres fuertes, mujeres fieles, niños riendo, una paz, pero no. En lugar de eso, se dice de este rey que hizo pecar a Israel. Es increíble, pero cierto, que una sola persona haya traído tanta ruina a una nación entera. La vida de ese antiguo rey será por siempre un tributo a la ruina que una sola persona puede causar. Ni ruina, ni pudrición, ni sangre, ni lágrimas
dejarían las puertas de la vida de este rey. Había guerras constantes contra el ejército de Roboam. Nabad, el hijo y sucesor de Jeroboam, fue asesinado por Baasa, que mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla. ¿Por qué? Por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel. Vamos a leer ahí 1 Reyes 15, versículo del 29 al 30, estas tristes palabras del reinado de este hombre. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías, silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Baasa gobernó 24 años. ¿Y qué se dice de él? Anduvo en el camino de Jeroboam. Su hijo Ela lo reemplazó por 2 años y fue asesinado por Zimri, que mató a toda la casa de Baasa. Y Zimri gobernó por 1 semana y murió intoxicado por el alcohol. Su ciudad fue tomada y su palacio fue incendiado a su alrededor. Y así podemos nosotros coger todos los reyes, hermanos, del reino del norte, y todos tuvieron un impacto en sus vidas por la influencia y el pecado que Jeroboam cometió en sus inicios de su reinado. Hermanos, la tristeza que causa una influencia maligna fueron 209 años, hermanos, 19 reyes diferentes, ninguno adoró y ninguno sirvió al Señor. Era un camino continuo hacia abajo hasta el final, terminando en la extinción y en la cautividad asiria. No podemos más que sorprendernos y también hasta estremecernos del hecho de que el pecado de un solo hombre pueda afectar a generaciones venideras. El pecado de un padre puede iniciar hábitos e impedimentos que regresarán para atormentar a los hijos de los hijos. La tristeza que causa, hermanos, una influencia maligna una y otra vez. La Biblia nos dice y nos recuerda que Jeroboam hizo pecar a Israel. Su carácter impío quedó tan impreso en las generaciones futuras que ni siquiera los esfuerzos de Jonás, Amós y Elías, Ahías, Eliseo, Oseas, Miqueas pudieron tener efecto. El ejército de Dios contra una sola influencia, contra un solo mal ejemplo, no pudieron, hermanos, hacer mella en cambiar algo la situación del pueblo de Israel. ¿En cuántas parcelas de cementerio están todos los cuerpos de los miembros de una familia colocados lado a lado? ¿Y en cuánto se tiene que repetir así esta misma frase, hermanos? Él la hizo pecar, o ella lo hizo pecar, o él fue el comienzo de la caída de su hijo. Bueno, a veces nosotros no nos fijamos de nuestra conducta y nuestro comportamiento, ni nuestras palabras, cómo pueden afectar nuestra mala influencia a aquellas personas que nos rodean. Uno a veces ve el mal carácter de un hijo, pero uno se pregunta, pero el chico, ¿por qué tiene este mal carácter o este mal comportamiento? Resulta que lo ha visto en sus padres o en sus familiares. Sí, hermanos, hay quienes no nos fijamos en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, porque no tenemos en cuenta, hermanos, una realidad, y es que nadie vive en el vacío. Usted y yo todo el tiempo nos estamos relacionando con personas y más con nuestros familiares. Y nuestro ejemplo, sea bueno o sea malo, así usted no lo crea, pero está haciendo mella, está impactando a todas las personas, vuelvo y repito, que tenemos a nuestro alrededor.
El carácter de un padre se ve reflejado en su hijo y este en su hijo y así en futuras generaciones. Qué difícil es quitar un mal hábito, una mala influencia. Y este ejemplo, hermanos, de Jeroboam es un vivo ejemplo de cómo una influencia, sea buena o sea mala, pero en el caso de Jeroboam, maligna, no pudo ser quitada en ninguno de aquellos reyes que lo reemplazaron a él. Hay quienes nos tientan conseguir doctrinas religiosas erradas. Hay personas que han sido influenciadas, tremendamente afectadas por una falsa doctrina. Vaya pues, quítele a usted a una persona un concepto religioso que está bien erradicado hasta el núcleo de su alma. Es algo que se convierte en una tarea y en una odisea poder convertir a alguien. Dice Jesucristo en Mateo capítulo 15, en el versículo 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y si nosotros miramos estas falsas doctrinas que el pueblo de Israel tenía en el tiempo de Cristo, venían en el tiempo, hermanos, del periodo intertestamentario. Desde ahí se sembraron muchas raíces entre el pueblo judío, fariseos y saduceos, que siguieron hasta el tiempo de Jesús y muchos les costó trabajo y para algunos casi imposible la tarea de quitar las falsas doctrinas. La postura teológica basada de Jeroboam no tenía fundamento alguno. El culto que Jeroboam se inventó con estos dos becerros no tenían base bíblica, pero sin embargo fue seguida fielmente durante 2 tristes siglos. La idolatría quedó tan plasmada que el ejército de Dios no pudo erradicar esta mala influencia. Hermanos, la verdad es mejor que el error, lo bueno es mejor que lo malo, y los que andan enseñando doctrinas y mandamientos de hombres están plasmando una doctrina que será muy difícil erradicarla en las futuras generaciones. Nosotros, por ejemplo, aquí en Villa María, hemos tenido cualquier cantidad de campañas de evangelización en el parque. Cientos de personas le hemos hablado. ¿Y cuántas de ellas se han bautizado? ¿Cuántas de ellas realmente han cambiado su religión? Porque el catolicismo lo tienen metido hasta los tuétanos. Y vaya pues, cámbieles la idolatría, las tradiciones, la liturgia. No se los cambia a nadie, porque por generaciones han sido manchadas sus almas con doctrinas y mandamientos de hombres. Otros, por otro lado, hermanos, tientan con caminos desenfrenados. Por ejemplo, Habacuc decía en el capítulo 2, versículo 15, ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tú y él y le embriagas para mirar su desnudez. Otros tientan a seguir caminos de la pasión, del placer, desenfrenados. No dudan en proveernos tanto los medios como las oportunidades para llevar a cabo lo que ellos, como dice ahí Habacuc, nos advierte. Algunos influencian a seguir caminos perversos. Yo tengo un cuñado que él es la Sijín, por mucho tiempo trabajó en la policía, en la inteligencia. Y una vez hablando con Mario me decía que arrestaron en varias oportunidades a muchos jóvenes que habían estado involucrados en asesinatos, robos, temas de drogadicción, y eran menores de edad. Y cuando estos se estudiaba su prontuario, su hoja de vida, que no era nada bueno, a veces se preguntaban, bueno, pero ¿por qué estos jóvenes han llegado a cometer tantos crímenes atroces y un grado de maldad que uno ni se imagina? A él le correspondía entonces hacer una pequeña inspección en su entorno, al entorno del joven, en su barrio, su familia. Y cuando Mario fue en varias oportunidades a entrevistar a su familia, pues ¿qué encontró? Que el ambiente en donde este joven creció era un ambiente completamente hostil.
de malas influencias, padres entregados al vicio, al robo, al asesinato. ¿Qué se puede entonces esperar de estas futuras generaciones? Bueno, hay que tener muy en cuenta, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos decía cuando Él dijo, ay del mundo por los tropiezos. El mundo está lleno de esto. Y Él mismo lo describe en Mateo capítulo 18, versículo 6. Y a cualquiera que haga tropezar a algunos de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. También Jesús dice en el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Eso es algo inevitable. El mundo está lleno de eso, de malas influencias, pero dice ahí Jesucristo después de la coma, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El caso de Jeroboam, hermanos, es un ejemplo de que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras, del cual podemos decir sobre el poder que tiene el ejemplo. Qué fácil es que los hombres y las mujeres y niños y niñas no sigan a su destino fatal. Por ejemplo, el hablar profano, el abuso del alcohol, las drogas, el mal genio, el temperamento, el tener una actitud amarga, la irreverencia, todas esas cosas, hermanos, se transmiten de persona a persona. Estas cosas son contagiosas y estas cosas son fácilmente transmitidas face to face. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 14:21? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Y también sigue diciendo, hermanos, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y dice también en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero hermanos, me quedo en el versículo 8. Cuando Pablo dice ahí en el versículo 8 que hay que dejar estas cosas y empieza a enumerarlas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿sabe qué tienen en común estas cosas? Tienen en común es que estas cosas se transmiten de persona a persona. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las malas palabras. Como para tomar un ejemplo, tú mandas el chico al colegio, le has enseñado buenos principios, le has enseñado un buen hablar, pero llega del colegio después de un tiempo del niño o la niña relacionarse con los chicos en el colegio, llega a la casa y en algún momento le escuchas decir una mala palabra, una grosería, como dicen los chilenos, un garabato. Y uno le dice al niño, bueno, mi amor, pero no has escuchado de parte nuestra estas palabras. ¿De dónde la aprendiste? Y el niño responde, bueno, pues la escuché decir a mi mejor amiguito o a mi mejor amiga. Bueno, entonces uno entiende que lo que es las malas palabras, el mal genio, el mal carácter, se transmite de persona a persona. Es más, hermanos, ustedes saben cuál es el pecado más contagioso. El pecado más contagioso es la amargura, del cual Pablo habla ya en Hebreos. Y dice que no haya entre vosotros raíz de amargura, que dice ahí el versículo, que llegue a contaminar a muchos. La amargura es uno de los pecados más contagiosos que el hombre puede llegar a tener. Porque la amargura, hermanos, como la Biblia lo describe, contamina como la hiel. Yo fui carnicero por mucho tiempo y yo recuerdo que cuando mi padre íbamos a sacrificar, por ejemplo, un cerdo o una res, él siempre nos decía que deberíamos tener mucho cuidado con la hiel. La hiel es una bolsita muy pequeñita, tiene un color particular, es un verde muy vivo, pero
Uno por equivocación podía llegar a haber rompido o roto, perdón, esta bolsa y es un líquido muy pequeño, pero este líquido se encarga de contaminar toda la carne del animal. ¿Cómo lo hace? No sé, pero la hiel es un gran contaminante. Y resulta, hermanos, que la hiel de amargura es uno de los pecados más contagiosos. Usted invita, por ejemplo, a alguien a un paseo, va un grupo de personas, pero hay un amargado. Ese amargado se encarga de amargarle el día a todo mundo. Así que, hermano y hermana, mucho cuidado con los pecados que se contaminan o que se transmiten muy fácilmente, como en estos casos, dice Pablo ahí, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de vuestra boca. Cuide su lenguaje, cuidemos nuestro comportamiento cuando estemos con las personas, con los hermanos, con nuestros familiares, particularmente, hermanos, con los niños. Hermanos, todas estas cosas fácilmente son transmitidas. Y vuelvo y digo, vaya pues, quítele a una persona o a un hijo o a un nieto el mal comportamiento que ha visto en nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, debe resplandecer como Dios dice que debemos ser y como debemos vivir. Dios nos dice que nuestro caminar debe ser un caminar cada día nuevo, como luces en un mundo oscuro, con una influencia que sea buena y solamente buena, y así continuamente. Que nunca en nosotros, hermanos, se nos diga o se nos compare con Jeroboam, el hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Alguien dijo, hermanos, Cristo no tiene más que nuestras manos para realizar su obra hoy. No tiene más que nuestros pies para guiar a los hombres en su camino. No tiene más boca que la nuestra para contarle a los hombres cómo murió y se sacrificó por nosotros. Cristo no tiene más que nuestra ayuda para llevarlos a su lado. Somos la única Biblia que el desinteresado, el mundo va a leer. Somos el evangelio de los pecadores. Somos el credo de los escarnecedores. Somos el último mensaje del Señor escrito con hechos y con palabras. ¿Qué pasaría si este texto está torcido? ¿Qué pasaría si este texto sería borroso? ¿Qué pasaría si nuestras manos se ocupan en otra labor que no sea la de Cristo? ¿Qué pasaría si nuestros pies van rumbo a otros caminos perversos? ¿Qué pasaría si nuestras bocas hablan de cosas que realmente los labios de Cristo nunca hablarían? ¿Cómo podemos nosotros ayudar si no aprendemos de Cristo? Y si aprendemos de Cristo, hermanos, y andamos en sus caminos, nuestro caminar siempre será una muy buena influencia. Pero cuando dejamos los caminos del Señor, vamos a vivir una vida realmente alejada del Señor. ¿Y cuánto influye una vida, una palabra, una actitud, un mal ejemplo en todas aquellas personas que nos rodean? Ojalá, hermanos, que nunca se nos vaya a comparar con Jeroboam, el hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Hermanos, muchas gracias por su atención.